Joya, listo. Bueno, bien, ya está todo grabando. Así que nada. Primero, mientras que se va acercando gente, voy a hacer una introducción de esto que estoy haciendo acá y que vengo haciendo todos los meses. Bueno, ¿qué tal? Bueno, como habrán visto en mi Instagram, en YouTube o Discord, no sé dónde lo estarán viendo. Este es un canal de YouTube o un espacio donde intento hablar de temas de actualidad, mechándolos con conceptos de psicoanálisis y filosofía. Mi nombre es Lucio, me suelen decir Lucho, ¿no? Este es un proyecto que lo vengo haciendo del año pasado. Todos los meses eh, intento a trabajar un texto de manera profunda, si se quiere, o trato de ir bien precisamente a ese texto o conceptos, ¿no? Tratar de desglosarlos en más o menos una hora y media, una hora 40, y viendo cómo podemos pensar esos conceptos a la luz de la actualidad, ¿no? Porque son en general textos que son de 1920, por ejemplo en este caso vamos a trabajar Psicología de las masas de Freud, ¿no? Y el análisis del yo, que es un texto de 1921. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué nos puede decir este texto de 1921 sobre nuestra actualidad? Este, por otro lado, quería comentar que tengo también acá una cuenta de cafecito, por si de repente les interesa colaborar monetariamente con el proyecto. Ahí está el link, hasta ahí la cuenta, por si quieren enviar unos pesos. Siempre viene bien y aparte incentiva a que siga haciendo este proyecto, ¿no? Respecto a las formalidades, me parece que no mucho más. Por lo cual voy a pasar a por qué elegí este texto hoy, ¿no? Para trabajar, ¿no? ¿Por qué me parecía interesante leer Psicología de las masas y el análisis de yo con ustedes? ¿Por qué quería compartirlos? Es otra cuestión, ¿no? Muy importante. Yo todavía soy alumno de psicología, no la quiero quemar, no voy a decir cuándo me voy a recibir, pero no falta mucho, pero digo, sigo cursando la licenciatura. No estudié filosofía, por lo cual mi interés es más que nada leer cosas y compartírselas. Siempre mi interés fue leer y compartir y quizás hacer alguna pregunta respecto de eso que leo y comparto, ¿no? Por lo cual, nada, no quiero ser ningún tipo de garante de saber de, bueno, este tipo la sabe sobre este. No, o sea, mi interés es más va por ese lado, leer y compartir y pensar entre todos y todas. Bueno, ¿por qué psicología de las masas de Freud? Bueno, como habrán visto, estarán enterados o enteradas, ¿no? El mes pasado, creo que fue, en las PASO, se dio unos resultados que nadie esperaba realmente. Un resultado donde un candidato libertario, ¿no? Había ganado las elecciones. Se puede decir, este, con muy poca diferencia, bueno, eso más numérico, ¿no? Pero lo interesante es qué interpretación se hizo de esos números después, ¿no? Porque si bien hay un dicho que dice datos mata relato, sí, pero para poder interpretar ese dato necesitas de un relato, de una interpretación de ese dato, ¿no? Por lo cual, ¿cuáles fueron las interpretaciones sobre esos datos numéricos de las elecciones? Dijeron, bueno, mucha gente enojada, dijo los que votaron en este caso, Milei, son unos boludos, la verdad que no piensan como pueden pensar, y los que votaban a este candidato Milei decían, no, los que no lo votaron son unos idiotas, y por lo cual siempre se terminaba cerrando el argumento en el que vota bien, el que vota mal, mediante uso o no de la razón. Y si nos quedamos en ese cuentito, me parece que es un debate que ha atravesado mucho la historia del pensamiento, ¿no? El lugar de la razón en el humano. Aristóteles se lo tradujo cuando decía, son logos secos, el hombre es un animal racional, ¿no? O el humano es un animal racional. Por lo cual, se puede pensar, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la razón? Y qué tanta importancia le damos. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Heidegger en la carta al humanismo? Carta sobre el humanismo, perdón. No, es que se lo tradujo mal. Logos, la palabra logos, también puede significar otra cosa. No es solamente racionalidad. La racionalidad es un aspecto, ¿no? Pero ¿por qué vamos a jugar a un otro de respecto a la racionalidad? ¿No?
si pertenecemos o no a un partido político es porque somos racionalmente mejores que el otro. Por lo cual, me parece que uno de los aspectos que aborda psicología de las masas es sacar a la razón de la ecuación en el momento en que una persona toma decisiones, ¿no? Ah, que mira qué interesante, no estoy usando los lentes. Voy a ponérmelos porque... si no, no veo nada, que es lo que van comentando. Tuki. Me parece que este texto se puede abordar desde un punto afectivo, ¿no? Porque es lo que propone Freud cuando hace la relectura de todos los autores que hablaron anteriores a él sobre la psicología de las masas. Dice, en muchos lugares han dejado de lado al líder y también habla de la razón. ¿Y qué es lo que propone Freud? No, lo que ajunta a la gente y hace que la masa devenga masa, le dice, es el amor, es algo afectivo, ¿sí? Pero eso lo voy a tratar de analizar a lo largo de la charla. Por eso me parecía interesante traer este otro aspecto, porque se ve que el psicoanálisis es muy crítico de esta noción de racionalidad, ¿no? Y para también poder tener otro aspecto de la cuestión. Así que ahora, sin más dilación, ya arrancó con el texto, ¿no? Vamos con la introducción. Dice 1921. Este texto fue escrito entre 1919 y 1921. Bueno, en esa época había terminado la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra. Y estos pensamientos en torno a la masa estaban muy en boga en esta época. Por más que después la edición de Amor Rorty diga a Strachey como que a Freud se le ocurrió, no hubo ninguna noción previa o como que se le ocurrió medio deliberadamente. Me parece interesante situar que la época daba para pensar el fenómeno de masa, ¿no? El fenómeno de por qué las personas, el ejército, en comunidad, si se quiere, en forma masiva, iba y mataba a un otro, ¿no? Y cometía actitudes que en solitario no hacía. Que esa es la gran pregunta de la psicología de las masas, ¿no? ¿Cómo es que un individuo, ¿no? ¿Cómo es que un individuo en una masa actúa distinto a cómo actuaría solo? Distinto, ¿no? ¿Y qué dice Freud en la introducción? Dice, bueno, hubo un gran, no sé si error, pero está quizás errado pensar a la psicología individual por un lado y la psicología social por el otro. Si bien esto es un concepto que aparentemente aparece que estaba circulando, esta diferencia entre psicología individual y psicología social, dice Freud, si lo empezamos a escarbar, nos damos cuenta que no es tan sustanciosa esa división yo-otros, ¿no? ¿Por qué? Porque la constitución del individuo, voy a llamar individuo por una cuestión así deliberada. Ya voy a decir por qué voy a llamar individuo a la persona, ¿no? Pero tengamos individuo. El individuo, la constitución de la persona, está atravesada por lo social. Freud, todo el tiempo, por lo menos desde el complejo de Edipo, ¿no? Donde vemos cómo interactúa el padre, la madre con el hijo, la hija, y lo libidinizan y después que se pelea. Pero dice, no es solamente ahí, no es que se reduce a lo familiar. También están maestros, los amigos, no sé, las novias, los novios, qué sé yo. Hay mucho de lo social que hace a la constitución del individuo. Por lo cual pensar psicología individual y psicología social por otro lado es un equívoco, no nos da ninguna sustancia. Sí, no es sustancioso, por así decirlo, ¿no? Así que lo que propone Freud dice, bueno, voy a intentar dar una interpretación psicoanalítica al fenómeno de masa, ¿no? Porque habla también se dice que hay una pulsión social, ¿no? Y esto es interesante, dice, yo no me voy a meter en la cantidad de personas que haya en la masa, ¿no? Porque una masa también puede ser de 3 personas, 4, 2 personas, y seguir teniendo el mismo efecto en el individuo. No es necesaria una pulsión social, ¿no? Que haya, no sé, 100 personas en una misma masa y que, digamos, y por eso la cantidad de personas influiría en la conducta. Dice, no.
La masa puede ser tranquilamente entre 3 personas. Un grupito de amigos ya puede formar una masa, ¿no? Por lo cual, acá, antes de pasar ya en el texto al segundo capítulo, cabría preguntarse, ¿no? ¿Es posible? ¿Es posible escaparse de la constitución de masas? ¿No? Lo planteo como pregunta. ¿Es posible prescindir? Creo que va así. ¿De la masa? O se puede pensar, bueno, yo me escapo. Se puede pensar, yo me escapo de la masa. Perdón, estoy con tos, me estoy recuperando de un resfrío, una gripe resfrío. En fin. Se puede escapar de la masa, ¿no? Se puede ser esa autonomía. Bueno, vamos a dejarlo como pregunta, mientras tanto, si es posible. Y ahora pasamos al segundo capítulo, que se llama Le Bon y su descripción del alma de las masas. Les pido por favor, justo esta charla va a ser bastante intensa por la cantidad de conceptos que maneja. Así que voy a tratar de ser lo más claro posible, lo más explícito, pero nada, intenten seguirme y prestar atención porque es muy, nada, es bastante concepto, tiene mucha cantidad de conceptos y cómo se van hilando unas cosas con otras, es necesario que hay una cierta atención activa de su lado, ¿no? Así que bueno, vamos al primer capítulo, al segundo, que se llama Le Bon y su descripción del alma de las masas. ¿Sí? Dice, bueno, voy a ver qué es lo que se dijo hasta ahora y voy a tomar a este muchacho de nombre Le Bon. No, soy sincero, la verdad no tengo idea, no lo conocí antes de Freud. Bueno, vamos a ver qué dice Le Bon. Le Bon y su descripción del alma de las masas, ¿no? ¿Y qué es esto de el alma de las masas? Vamos, alma de las masas. Bien. Y acá, bueno, vamos a hacer una descripción de qué es la masa, ¿no? Un poco lo que se plantea 3 preguntas, Le Bon. Una es, ¿qué es la masa? ¿Qué significa el concepto de masa? ¿Por qué influye al individuo? Y la tercera pregunta es, bueno, ¿cómo se transforma el individuo? Que es también lo que le interesa, la pregunta me parece que rondaba en esa época, ¿no? ¿Por qué una persona, cuando estaba en un grupo, en un ejército, piensa en post Primera Guerra Mundial, tenía actuado de una manera muy diversa que si no lo estuviese, ¿no? Entonces, bueno, Le Bon se propone a describir el concepto de alma de las masas, ¿no? Y acá, bueno, voy a hacer un resumen de este primer capítulo, porque a Freud le interesa la descripción, ¿no? Pero lo que después va a decir Freud dice, está muy linda la descripción, me sirve, pero los fundamentos de esa descripción, o sea, después cómo de esa descripción se pasa a la transformación individual, a Freud no lo convencen. Pero primero vamos a la descripción, ¿no? Lo tengo por acá, en mi machete. Por ejemplo, el alma de las masas es impulsiva, voluble y excitable. Es impulsiva, por ejemplo, ¿no? No se impone lo personal, ¿no? La singularidad. Dice, no se impone lo personal. Por lo cual la singularidad de la persona dentro de la masa se pierde, ¿no? ¿Qué otra descripción tengo, no? Dice, son sentimientos simples y exaltados. Sentimientos simples. Por otro lado, dice, a la masa no le importa la verdad, lo que le importa es que vive de ilusiones, dice también. ¿Viste? Siempre está como los sentimientos simples, lo impulsivo, bueno, lo impersonal, ¿sí? Son componentes de la masa, ¿no? También esta cuestión de
dice, el momento dice, vive de ilusiones, ilusoria, vive de ilusiones, ¿no? No le importa la verdad a la masa. Como si alguien supiese qué carajo es la verdad, ¿no? Pero no le importa la verdad a la masa. Lo que le importa es que el líder, o allá nos metemos con la figura del líder, pero que se les mienta quizás o se los ilusione, mejor dicho. La palabra es esa, se las ilusione con lo que la masa parece querer, ¿no? Y podemos estar analizando un montón de otras descripciones de la masa, pero me parece que ya faltaría una para uno de los fenómenos, mejor dicho, esta es descripción, ¿no? Ahora vamos a los fenómenos, mejor, para ver qué es lo que le interesa a Freud de esto. Porque no por nada toma Le Bon. O sea, podría haber agarrado otro, sí, de hecho dice, nada de lo que decía Le Bon es novedoso. Dice, ya estaba en otro autor que se llama Sigal. Pero bueno, lo que le interesa básicamente, dice, bueno, vamos a ver cuáles son los fenómenos. Antes de lo que le interesa a Freud. Dice, bueno, ya dijimos la desaparición del ego personal. Y fundamental, voy a poner acá en separado, el tema del contagio. ¿Por qué le interesa el contagio, no? Porque Le Bon, ¿no? Dice, la masa funciona de este modo por componentes inconscientes. Por lo cual Le Bon reconoce el trabajo de Freud. Y el contagio indicaría que las personas actúan de distinta manera dentro de la masa porque se contagian unas con otras. Eso es lo que dice Le Bon, que hay un contagio entre unas personas y otras. Y hay otra cosa más, ¿no? Dice, una persona actúa de manera impulsiva dentro de la masa porque la masa, hay alguna cuestión del anonimato, ¿no? En la masa hay tanta cantidad de personas que una persona se puede hacer tranquilamente la otra, en términos de se puede hacer el boludo y nada, y actuar y chau, y total queda desapercibido, queda inmerso en la cuestión de las masas, ¿no? Pero dice Freud, no me parece que la cuestión esta que acabo de introducir nueva del anonimato, ¿no? Que actúe la persona de una manera distinta dentro de la masa por anonimato, dice, no me cierra que sea por anonimato, ¿no? Porque también implicaría, o sea, ya es una lectura mía, implicaría una cuestión racional, ¿no? Que no digo que no haya personas que dentro de una multitud de gente aproveche el anonimato y haga cosas, pero no sé si se podría reducir a que el común de las personas dentro de una masa actúa así, ¿no? Pero también, como dijimos, Le Bon le reconoce a Freud el inconsciente. Dice, actúan por mor del inconsciente, debido al inconsciente, que algo se juega del inconsciente en, en las personas, ¿no? En la masa. Dice, sí, yo estoy de acuerdo, dice Freud. La masa propicia condiciones para que lo inconsciente, algo de lo inconsciente surja. Ahora, Le Bon no explica qué es lo inconsciente, o sea, o tiene un concepto de inconsciente distinto al inconsciente reprimido de Freud, ¿no? Esta cuestión de que se reprime lo que yo no quiero mostrar y muestro un poquitito, o sea, lo que yo no quiero de manera justamente inconsciente, no es voluntario, no es que yo tipo voluntariamente intento no mostrar una cosa, no, es por otra cuestión, la cuestión de la represión es un temazo en Freud, pero es una cuestión que yo no admitiría de mí, o algo que no quiero admitir, de manera justamente involuntaria, y eso se mantiene reprimido, pero en la masa yo encuentro una manera de manifestar eso. ¿Sí? Ahora, dice, el tema de Le Bon respecto a este contagio y demás, hay otra cuestión que está también dentro del contagio, que es la sugestión. Dice, porque también uno se puede contagiar por la sugestión. ¿Qué es la sugestión? ¿Qué es estar sugestionado? Es una pregunta que se hace Freud acá. Dice, bueno, hay una cuestión también con el líder de la masa. Estamos con el líder de la masa. Que para Le Bon tiene que ser una persona que tenga prestigio,
Un líder prestigioso. Ya sea artificial o natural, pero natural en términos de que tiene algún genio que lo hace ser prestigioso, o artificial porque viene de un linaje, entonces hay que bancarse este boludo. Pero no le importa eso, porque dice Freud, sí, pero me parece que no es que la sugestión parte del prestigio, sino que como la persona está sugestionada, ve al líder como alguien prestigioso. Lo sugestivo es anterior al prestigio. Y aparte, fíjense, volviendo a mi lectura, es muy racional todo. De hecho, en varios lugares Freud dice esta interpretación racionalista sobre lo racional. Porque fíjense, en la cuestión del anonimato, actuar por anonimato, yo digo voluntariamente, me voy a hacer el boludo porque total nadie se va a dar cuenta que soy yo, pum, y actúo. Es una voluntariedad que yo hago. Después, sentimiento simple que está diciendo. Porque también lo dice Le Bon. Barbarie. Barbarie, ¿no? Los bárbaros. La antítesis de lo racional. De lo bárbaro, ¿no? Civilización y barbarie. Lo otro de la civilización. Ilusoria, no le importa la verdad. Se maneja por el patos, si se quiere. La palabra patos está para mí dando vueltas acá. ¿Qué es el patos? Bueno, hice varios videos al respecto. Creo que donde más lo trabajé es en la ética del cuidado de sí, en la cultura griega, donde justamente a los griegos le molestaba todo lo pasional, lo pasivo, lo padeciente, ¿no? El patos remite todas esas raíces de estar pasivo ante un impulso. La masa te pone pasivo y entonces te volvés un idiota y te manejás así, ¿no? Un poco me parece que las interpretaciones de las votaciones fue como estás dentro de la masa, sos un pasivo y estás totalmente hecho un idiota y manejas bla, ¿no? Que me parece que Freud va por otro lado. Eso es un poco el resumen del capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 3, ¿no? O por lo menos el recorte, claramente el recorte que hice, que se llama Otras disposiciones de la vida anímica colectiva, ¿no? ¿Dónde está? Dejo el borrador, acá. Bien. Que va a continuar hablando un poquito de Le Bon, pero ahora mete a otro autor más en la bolsa, porque dice que a Freud no le gusta cómo conceptualizó al líder y esta cuestión de el prestigio. Y después hay una nota al pie que también dice que lo inconsciente para... se quedó todo remarcado esto. Wow. Y que como llamaste, lo inconsciente de Le Bon no tiene en cuenta lo reprimido. Yo ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Bueno, ¿qué dice en esta otra apreciación? Bla, bla, bla. Bueno, vuelve a seguir hablando de la intelectualidad, pero esta vez desde otro perdón, desde otro autor, que se llama McDougall. O Dougal, mejor dicho. ¿Qué es lo que dice McDougall? Esta vez McDougall va a diferenciar a las masas respecto a su nivel de organización. McDougall dice, la intelectualidad de las masas depende de su organización. De vuelta, literalmente, habla de la intelectualidad. Dice, factor de organización, espere que lo encuentro en mi machete, donde habla de la intelectualidad. Acá dice, las no organizadas, las que son menos organizadas, McDougall dijimos que se va a centrar en la organización. Organización. Pum. Por lo cual dice, mientras más organización, más intelectualidad, menos organización, más tontos son. Bueno, vamos a las no organizadas, que es un poco la lectura que quiero presentarles a ustedes. ¿Cuáles son las no organizadas? Las no organizadas. Las no organizadas son más, si se quiere, efímeras, ¿no? Dice, también son pasionales, fáciles de conducir, no tienen conciencia de sí ni responsabilidad, ¿no? Infantiles, les suele decir, porque se manejan de manera malcriada, son malcriados. Un poco, esto ya estaba en Le Bon, esta cuestión de la infantilización y de la barbarie, y que aparte las masas se comportan como primitivos, ¿no? Por algo usa la palabra barbarie, también hace una analogía de lo primitivo, la barbarie, como que si la persona dentro de la masa pierde civilización, ya no es más una persona, no sé qué onda, ¿no? Podría ser una interpretación de por qué se pensaba de esa manera, la verdad es que
Mis lecturas en este tema me parece que son escasas. Lo que puedo llegar a dar cuenta es que a partir de la Primera Guerra Mundial se empezó a caer esa idea de humano como animal racional. El humanismo empieza a caer porque lo que al final decían que era, esto lo trabaja bastante bien Adorno y Horkheimer, ya tengo un video al respecto, sobre industria cultural, ¿no? Que también tiene que ver la industria cultural con la psicología de las masas. La industria cultural no es otra cosa que la más media, ¿no? Los productos culturales para el consumo masivo, masivo. Así que me parece interesante también cómo es que estos autores, Adorno y Horkheimer, dicen lo que al final nos iba a liberar, que era la razón, la ratio, esto con lo que está peleándose McDougall y Le Bon, esto es lo que dicen los malcriados, ¿no? Como diciendo, por perder la razón. No es, muchachos, que por perder la razón, dice Adorno y Horkheimer. La razón, la idea del animal racional, la idea de que éramos racionales, esa idea nos terminó conduciendo a la barbarie, al exterminio nazi. Esto es anterior al exterminio nazi, ¿no? Pero a la Primera Guerra Mundial también. Por lo cual me parece que si estos autores siguen leyendo en clave humanista, racional, el fenómeno de masas, es porque hay algo de ese, a mi lectura, de ese humanismo que sigue estando. Y que Freud me parece que es interesante que va por otro lado. No lo lee en clave humanista, racional. Eso me interesa repetirlo mucho. Malcriados, como si fueran niños. Dice Freud, está todo muy lindo, ¿no? Obviamente, mientras más organizada, dice, bueno, también describe cómo es una masa organizada, dice que tiene que ver con que las mismas personas estén sigan permaneciendo en la masa, que sepan cuáles son los roles. Hasta incluso llega a decir respecto a la idea de racionalidad, llega a decir las tareas racionales quedan para las jerarquías altas, ¿no? Pero bueno, dice, está todo muy lindo, pero me parece que lo que acá dice, acá lo que le falta es la parte del líder. ¿Cuál es qué es lo que hace que si la masa debería tener un líder o no? ¿Cuál es el rol del líder? Siempre se le escapa. Dice, bueno, voy a hablar yo un poco, dice Freud. Ahora dice, ya que hice una lectura. Dice, quiero ver si me olvido algo más de este capítulo. Me parece que no. Bien, sí, es eso. Vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 4, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, ahora ya que hice un análisis de qué es lo que se decía más o menos en su época, o qué lecturas había de la masa, voy a decir qué propongo yo, qué lectura propongo hacer yo, dice Freud. Bueno, y ahí pasamos al capítulo número 4, que se llama Sugestión y líbido. Sugestión y líbido. ¿Dónde está el borrador? Acá. Como se habrán dado cuenta, un poco la introducción y las lecturas de los otros autores, un poco la pasé por alto. Primero porque Freud no va a estar de acuerdo, y segundo porque si no el video sería extensísimo. Pero lo pueden leer, me parece que la clave que les estoy transmitiendo podría ayudar a leer a estos dos autores anteriores. ¿No? Sugestión y líbido. Y líbido. No. Entonces tenemos, bien, que a Freud le interesa resaltar la figura del líder. Y también lo que le interesa resaltar es, bueno, pero también un poco a McDougall se le escapaba esta cuestión. Bueno, pero ¿qué es lo que mantiene una masa organizada? Está bien, vos, McDougall, estuviste hablando páginas y páginas de la organización, de los niveles de organización. Bueno, pero ¿qué es lo que hace que una masa se mantenga organizada? ¿No? Y Freud va a decir, también es verdad que muchos dijeron hasta Le Bon y McDougall, que la masa se comporta como si fuera un individuo externo, un individuo más. De hecho, en muchas ocasiones aparece la idea así casi literalmente fisiológica, como si las personas fueran, ¿no?, muchas celulitas que juntándose todas hacen un organismo más grande, ¿no? Como si todas las personas fueran celulitas que
nada, hace un organismo más grande que funciona como uno solo, que es la masa, el alma de las masas. Y estos son más que celulitas. Pero ¿qué es lo que las mantiene unidas? Fíjense hasta el discurso positivista hasta cierto punto, ¿no? Porque en este momento también lo que cae, con lo que mencioné del humanismo y qué sé yo, cae esta idea de progreso positivista. Bueno, no sé si cae, pero se pone en tensión. O por lo menos es mi lectura, insisto, no tengo tanta lectura histórica al respecto. Esta es mi hipótesis, me parece que va por ese lado, ¿no? Y dice, pero no me cierra porque se están juntas, ¿no? Y se comportará ya que dijimos que la masa se comporta como un individuo. ¿Se puede pensar a la masa como un individuo? O sea, perdón, digo de vuelta. ¿Se puede pensar a la relación entre individuos semejante a la relación entre masas? Digamos, entre dos masas, ¿no? Y acá toma un texto de Schopenhauer. Acá toma el concepto del erizo, ya le digo, se llama. El texto donde habla del erizo Schopenhauer se llama Parega y Paralipómena. No sé qué significará. Leí solo un par de fragmentos cuando habla del rol del intérprete, ¿no? Es un texto arduo de Schopenhauer, pero se lo suele tomar la metáfora del erizo, ¿no? Vamos a hablar de, bueno, la pregunta. ¿Se comporta la masa como un individuo, digamos? ¿Y cómo se comportan los individuos entre ellos? Dicen, bueno, no está errado Schopenhauer. Filósofo pesimista si los hay, ¿no? Schopenhauer en 1851 propone pensar al humano como un erizo, como un puercoespín, también se lo traduce. Para el caso es lo mismo, como un erizo. Y el dilema o la parábola, creo que Schopenhauer es más preciso decirle la parábola del erizo. En cambio, a veces se le dice el dilema del erizo. Para el punto es lo mismo. ¿Qué es el dilema del erizo? El dilema del erizo dice lo siguiente. Que las personas, como son erizos, tienen frío, dice los erizos. Están en una helada y tienen frío. Entonces, cuando se quieren juntar los erizos, vamos a hacerlo a los dibujo pésimo, perdón gente, pero dibujo pésimo. Tenemos al erizo acá, ponele. Quise hacerle la nariz, pero. Malísimo. Acá tenés tipo el erizo con todos los pinches así. Y que se quiere acercar a otro erizo con muchos pinches así, pero claro, cuando se juntan se pinchan. Entonces no pueden juntarse. Pero tienen frío. Entonces se intentan juntar pero se pinchan y están en esa disyuntiva de que me pincho, que me repelo, que me pincho, que me repelo. ¿No? Este es el dilema del erizo. El erizo en la helada. ¿No? Dice, los humanos se comportan así. No hay que rasgar mucho, no hay que ser psicoanalista para darse cuenta que las relaciones entre personas están teñidas por la ambivalencia. Por la ambivalencia, ¿no? Es decir, a una persona que amás, tranquilamente podés odiarla por momentos y después volverla a amar y después odiarla. De hecho, no existe ese amor eterno u odio eterno, quizás. La ambivalencia. Y dice, esto también funciona en las masas. Esto también funciona en las masas. Dice que en las masas, para que se conforme una masa, siempre deja a alguien externo. Pensemos hoy por hoy los partidos políticos. Para que se genere el fenómeno de libertario acá, por lo menos a nivel nacional, es necesario que haya una casta política. ¿No? Entonces, ¿qué dicen? Nosotros no somos la casta política. De hecho, la queremos destruir. Porque nosotros, y lo cito, literalmente somos moralmente superiores. O sea, literalmente hay un discurso de Milei que dice somos moralmente superiores. Así que simplemente me limito a citarlo. Como somos moralmente superiores, esta masa que en contra de la casta política, ¿no? Genera un otro, la masa, ¿sí? Un otro al cual odiar, ¿sí? Ahora bien, este otro está construido. Se puede pensar, bueno, acá está la vertiente más
odiada, más no la parte de donde tenés frío y te unís, ¿no? Pero fíjense que siguen siendo personitas, ¿no? Siguen siendo personitas que lo único que hicieron es estar en una agrupación distinta, pero tranquilamente, o sea, pensándolo en términos masivos, en términos de pérdida de singularidad, tranquilamente esta personita puede estar acá. O sea, en términos como se sustrae la singularidad no importa en la psicología de las masas, tranquilamente esta personita podría estar acá. Pero como la masa construye un círculo cerrado y se pelea con un otro, ¿no? Dice Freud, se genera esta cuestión de ambivalencia, por un lado, ¿no? Por un lado lo odio, pero atraigo personas, ¿no? Y dice, y esto pasa con un montón de cosas. Y me hace acordar es el meme de los Simpson que dice sobre los escoceses. Yo no me acuerdo cómo es el discurso completo. Que decía los escoceses y los... No me acuerdo, lo voy a estar medio de memoria. Si no, lo busco acá. Escoceses, Simpsons. Perdón que estoy perdiendo tiempo para buscar esto. Bueno, sí, que decían, como los escoceses y no sé, y los ingleses son enemigos naturales, como los escoceses y los franceses, los escoceses y tal, y los escoceses y otros escoceses. Malditos escoceses se arruinaron Escocia, es eso. Hay una cuestión de que, bueno, son enemigos naturales, pero si te pones a pensar es como este fenómeno de odiar al otro, pero lo necesito para formar mi masa, es esto de Schopenhauer. ¿Y cómo llama Freud a este concepto? Lo va a bautizar más adelante. Lo llama narcisismo. Narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿No? Porque son pequeñas. En realidad es muy pequeña la diferencia quizás entre una persona libertaria y una persona de otro partido político. Pero sin embargo hay que sostener esa diferencia para poder odiar al otro. A ver qué dicen acá por... yo pienso que soy... Alguien que se llama adicto al capitalismo. Ah, sí. Yo pienso que soy narcisista. Todos lo somos adictos al capitalismo. Por Instagram me están hablando. Ya vamos a hablar del narcisismo, del yo. Así que quédate un rato más y ya vamos a hablar de por qué... O sea, cuál es el fundamento psicoanalítico de esto. Pero insisto, son pequeñas diferencias que es necesario sostener para poder odiar al otro. Y decir, yo soy moralmente superior y odio a la casta política, ¿no? Y también puede pensarse del otro lado, tranquilamente. No es que te pueden pensar del otro lado, ¿no? Estos son unos pubertarios. No es necesario sostener esa pequeña diferencia para odiar al otro. Y ser moralmente superior. Ahora dice, pero... ¿qué onda con este narcisismo de las pequeñas diferencias? ¿Por qué se juntaron estos acá y estos acá? ¿No? Dice, podría hacer literatura, podría leer a otros autores que hablaban del tema, pero yo voy a usar mis conceptos, que tantos años vengo trabajando. Y le voy a llamar la libido. Las personas se juntan por la libido, que no es ni más ni menos que el amor. Hay algo de lo amoroso, del amor, que hace que las personas se unan. Voy a borrar esto para explicar ahora sí la parte donde ya Freud empieza a meter la cuchara y ya deja de citar autores, ¿no? Y empieza ya a conceptualizar y acá donde se pone todo difícil, creo. Así que espero que no desesperen y puedan seguirme lo más que puedan. Porque esta parte es re interesante y es fundamental prestar atención. Porque hasta ahora siempre se analizó el fenómeno de masas, como dije, de manera racional. O sea, la persona pierde su racionalidad al entrar a la masa y la masa hace que se pierda la racionalidad y te vuelves idiota. No, de Freud dice, no pasa por la racionalidad, pasa por el amor, ¿no? Ahora, pues, uno puede decir, che, re falopero, o sea, terminaste hablando del amor, pero dice, y acá voy a agarrar, y la cita de Freud me parece espectacular, porque me gusta cuando los autores rompen la cuarta pared, y es como que ya dejan, o sea, no te hablan no te hablan solo para transmitirte lo que ellos quieren, el concepto que ellos quieren trabajar, como puede ser en este caso la psicología de las masas, sino que también te hablan desde su
posición ética, no hablando de la ética en términos más ampliados, no de hacer las cosas bien, sino de la postura que tiene Freud, ¿no? Dice, a ver, dice, bueno, ¿por qué hablo del amor? Digo, a ver, la noción de amor que tenemos hoy es una síntesis, dice Freud, es una síntesis de fenómenos anteriores, ¿no? Por ejemplo, a ver, dice, por su origen, su apelación y su vínculo con la vida sexual, el eros del filósofo Platón se corresponde totalmente con la fuerza amorosa, Liebeskraft, la libido del psicoanálisis, según lo ha expuesto Nahomson, bla, bla, bla. Pero también hay una nota al pie que dice, si yo, bueno, que habla de una parte de la Biblia, donde dice que usa la palabra ágape para hablar del amor, que es el amor caritativo. O sea, tenemos por un lado el amor eros, o sea, la palabra amor sintetiza el eros, sintetiza el ágape y también sintetiza el amor filial. O sea, se escribe con PH, pero bueno, lo escribo bien. El amor... sí, creo que era sí, con PH, filia. Porque se escribe con el fi. Pero bueno. Que bueno, el ágape, dijimos, el eros es el amor más... es el que une, por un lado. El ágape es el caritativo. Y el filia es el amor fraterno, filial, familiar, ¿no? Pero también, para hablar de otra literatura, porque Freud habla de Platón. Platón en el banquete, yo tengo un video al respecto, que es el que me está carreando el canal de YouTube. Habla de cómo el amor tiende a unir, ¿no? Pero también hay otro autor que me parece más visible como lo hace, que es Empédocles. Empédocles fue un filósofo presocrático que habla también del amor. Y dice, el amor, también dice, el amor junta las cosas, ¿no? Tenés el amor que hace que las cosas estén unidas y la discordia las separa. Por ejemplo, en ese momento se creía que había solo 4 elementos. Teníamos la tierra, el fuego, el aire y el agua. El amor unía a esos elementos y generaba cosas. No sé, en la mesa era un 20% agua, 30% tierra, 20% fuego, 30% aire, ¿no? La hice re fácil la cuenta. Entonces, el amor lo une, pero la discordia lo separa. Entonces, también en esa lectura se ve cómo es que el amor junta. Y acá donde yo digo rompe la cuarta pared y dice dos cosas muy, pero así de muy interesantes. Esperen un segundín. Acá está. Dice, por esta cuestión de llamar amor y hablar sobre el amor, el erotismo, la sexualidad, Freud fue muy criticado porque, como sabrán, el concepto de sexualidad para Freud no es solamente, no sé si lo sabrán, en general tengo entendido que se lo hacen muchas críticas por eso. La sexualidad en Freud no es solamente coito. La sexualidad, la concepción de amor es en términos ampliados, es no solo el eros, sino también la relación entre amigos, la caridad, es literalmente lo vincular. La sexualidad es mucho más amplia. Sí tiene un lugar para el amor erótico, quizás de pareja, pero también tiene un lugar para el resto de las cosas. Es satisfacción, por otro lado. La satisfacción oral, ¿no? Me gusta comerme un caramelo. Puede tener tinte sexual, pero no significa que necesariamente es coito, ¿no? Hay algo de que se genera con el placer. También se puede pensar el placer razón, como el placer más del lado del patos, que dije hace un ratito, y la razón como el lobo, si hay que sacar todo tipo de placer para pensar, no sé quién habrá pensado eso. A ver, sí, hay mucha historia del pensamiento que pensaron eso, pero digo, ¿por qué se habrá generado esa disyuntiva, ¿no? Pero ¿qué dice Freud? Porque cuando le empezaron a insultar por decir, de hecho decía, acá me tratan de pansexual por haber usado el término en forma ampliada. Y dice, por ejemplo, acá tenemos, cuando el apóstol Pablo en su forma epístola a los corintios apreciaba al amor por sobre todo lo demás, lo entendía sin duda en este mismo sentido ampliado, ¿no? Lo que nos enseña que los hombres no siempre toman en serio a sus grandes pensadores, aunque presuntamente los admiren mucho. A un par de páginas más y dice, pero no quise porque prefiero evitar concesiones a la cobardía. O sea, ¿qué es lo que le decían a Freud? Dejá de lado el erotismo,
Dice, quien tenga la sexualidad por algo vergonzoso y denigrante para la naturaleza humana es libre de servirse de las expresiones más encumbradas de eros y erotismo. Yo mismo habría podido hacerlo desde el comienzo, ahorrándome muchas impugnaciones, ¿no? Pero no quise, o sea, no quiso abandonar esta concepción ampliada de amor, ¿no? Dice, pero no quise porque prefiero evitar las concesiones a la cobardía. Nunca se sabe a dónde se irá a parar por ese camino. Primero uno cede en las palabras y después poco a poco en la cosa misma. ¿Qué es lo que dice Freud? Que si él hubiera cedido en lo que a él le criticaban del concepto de amor y demás, hubiese cedido en lo que a él le interesaba. Si bien acá se puede pensar cómo rompe la cuarta pared de decir, bueno, si yo hubiese seguido, me hubiese guiado por lo que los otros decían de mí y me hubiese quedado chiquito y aceptaba eso, iba a ceder con cosas peores, ¿no? Es interesante ver cómo a veces que esa cuestión del avasallamiento del otro, tener en cuenta las propias convicciones, ¿no? Digamos, como fenómeno o como lectura es interesante, me parece, resaltar esta cita de Freud. Y dice, bueno, voy a tomar en sentido ampliado, ¿no? Esperen que pase un par de páginas más antes de pasar al siguiente capítulo. Pero dice algo así como, bueno, y si dijimos que hablamos del contagio en la masa. Estoy re tosudo. El contagio. No puede ser por amor que una persona, como amo al que está al lado mío, actúo como él. No puede ser por amor. Dice. Se le hace como pregunta medio irónica. Y ahí pasamos ya a donde empieza el texto a tener más más cuerpo, donde empieza ya a analizar las masas concretas, que es el quinto capítulo que se llama Dos masas artificiales, iglesia y ejército, ¿no? Ya me quería dedicarle tiempo al amor, a lo afectivo, para bueno, mostrar cómo es que Freud se corre de lo racional para dar lugar al afecto, y que hay muchas veces que el afecto no tiene, como vimos en el erizo, no tiene un sentido unívoco, es ambivalente. Lo querés, pero lo odias, ¿viste? Y en esos líos se mete Freud, en las contradicciones. Por algo también tiene la frase, que lo vamos a ver, porque muchas veces resaltó en este texto, cuando Le Bon habla de los primitivos, por ejemplo, la salteé, ahora la retomo, dos ideas contrapuestas dentro de la masa pueden confluir, ¿no? La idea de contradicción es imposible para la racionalidad. No te puedes contradecir. En cambio, Freud encuentra en esas contradicciones el lugar que le da el sujeto a su posición singular, si se quiere. No quiero decir, o sea, sería mejor dicho el deseo, pero tendría que explicar muchas otras cosas. Así que quiero centrarme ahora en el capítulo 5, que es dos masas artificiales, iglesia y ejército. Iglesia y ejército. Antes que nada, quiero aclarar dos cosas. Cuando hablemos de iglesia, Freud dice, voy a hablar de la iglesia católica. Número 1. No sé cómo funcionarán otras iglesias. No tengo idea. Así que, como pregunta, podría abrirse. Y como segundo, y no menos importante, Freud era ateo. Se notaba su ateísmo en sus obras, por lo cual no va a ser muy bueno con la iglesia. Digo, ya esto por un lado. ¿Por qué no va a ser bueno? Ya me parece que dentro de la palabra artificial, esto de la masa artificial ya lo empieza a notar, ¿no? ¿Por qué dice de la iglesia y del ejército? Y acá donde le da el estatuto al líder, que ya, según él, había sido tan relegado en otras lecturas. El líder. ¿Qué tiene que tener el líder para poder aglomerar gente? Dice, como estuvimos hablando del amor, bueno, se tiene que percibir el líder como aquel que ama. Las personas dentro de la iglesia y del ejército tienen que sentirse amados por el líder. En la iglesia se ve claramente el amor a Cristo. Cristo te ama. Cristo te ama, ¿no? Y ama a todos por igual. No hay alguien que ame más Cristo. A todos te ama por igual Cristo. Pero ¿qué dice Freud? Y acá donde creo que se ve su ateísmo, dice, esto es una ficción, es una ilusión de amor, ¿no? Porque Cristo, no sé si lo pensamos desde Freud,
mi lectura, porque a mí no me terminó de quedar claro, o sea, si bien me parece que va por este lado, lo de lo de lo artificial en estas masas, es una ilusión de amor, ¿no? Porque desde un punto de vista ateo, puedes decir, Cristo no existe, por lo cual te imaginas que una imagen te habla y te dice te amo. Pero me parece que hay otra lectura de un youtuber que se llama Juan José García. O sea, nada, búsquenlo. Él dice lo siguiente. Se puede pensar también artificial como modo de aglomerar, porque lo que mantiene unidas esta masa no es una, puede ser no por una ficción, sino porque para ser de la iglesia te anotaron de pibito. O sea, imagínense 1921. No es que, no sé si hay en esa época se anotaba en la iglesia solo voluntariamente. O sea, te anotaban de pibe y te bautizaban cuando tenías meses de vida. No sé, cuando se bautiza un pibe o una piba. Pero digo, o sea, vos te metieron en la iglesia. Después vos podés decidir quedarte o no. Pero bueno, por un lado, eso. Y en el ejército, porque también lo mismo, es como la colimba. Vos no decidís hacer la colimba. Cumpliste 18 años y tenés que anotarte al servicio militar. Es así. No es que voluntariamente decidiste formar parte de esa masa, como puede ser, no sé, con un cantante que dice, ay, yo soy fan de Arjona, entonces sigo el club de fans de Arjona y, nada, decido voluntariamente porque me gusta su música formar parte del club de fans de Arjona, ¿no? Bueno, bien. Volvemos a Cristo te ama. Justamente, la religión tiene esa cuestión de la familia. Somos todos hermanos. Cristo, el hermano mayor, quizás sustituto del padre. Sustituto del padre. Del padre. ¿No? Pero está la familia, ¿no? Una familia. Una gran familia es la Iglesia Católica. Y acá me quiero detener un poquito en la palabra familia. Porque muchas empresas hoy por hoy, empresas medio New Age, dicen, no, porque nuestra empresa es una familia, ¿viste? Y ahí ya empecé a dudar, ¿viste? No sé, me da cierta duda que en una empresa me diga que soy parte de su familia. Pero fíjense que esta cuestión de la familia, pensándolo en una empresa, también tiene esta cuestión del amor. Cómo se junta el amor, la familia, para juntar gente y que en esta empresa rinda mejor esa persona, ¿no? Se podría pensar así. Porque trabaja con amor. Ahora, ¿cómo es en el ejército? Dice, acá está la figura de Cristo. Se nota bien. En el ejército tenemos al capitán. Tenemos al capitán en el ejército. Que si bien dice, hace una crítica al ejército de Alemania, porque dicen que querían crear un ejército apsicológico donde carecían de amor. Y dice que por esa razón había tantas enfermos de neurosis de guerra, ¿no? Porque en el ejército, en la Primera Guerra Mundial, querían crear un ejército sin amor, sin que confluya el amor. Pero el capitán se comporta, no digo como Cristo, pero se comporta como una persona que ama a todos por igual. Amor, todos por igual. Todos sus soldados por igual. Por igual. Bien. Pero hasta ahora, o sea, nada, dijimos Cristo, capitán, la ficción. Y bueno, la figura del líder tiene que ser alguien superior, no de la masa. Ahí está todo muy lindo. Pero para mostrar qué es el amor lo que junta, va a hablar del fenómeno de pánico, ¿no? ¿Cómo es que estas masas se pueden disolver? ¿Cómo es que se disuelven? Dice, bueno, ok, en el capitán se ve muy físicamente, ¿no? Dicen que está el fenómeno de pánico, donde un ejército entra en pánico ante un peligro, ¿no? Freud lo llama peligro quizás aparente, ¿no? Porque no es necesario que sea un peligro real, en términos de, no sé, de estar en una situación de un peligro que efectivamente, no sé cómo explicarlo, por ejemplo, un león adentro de una selva, ¿no? No sé, suponiendo una masa, estás con un grupo de personas adentro de la selva y ves una manada de leones que no hay chance de que sobrevivas. Entonces ahí sería un peligro real, por así decirlo, porque es obvio que el león es mucho más fuerte que uno, ¿no?
En el ejército, no sé, estás con tu pelotón de soldados, de 5 o 6 soldados, y aparecen 3 tanques de guerra, qué sé yo, cualquier cosa. Como peligro real. Pero ese no pasa por ahí. Porque eso no explicaría por qué ante muchos peligros reales, este, el, el pelotón de soldados actúe con valentía. De hecho, la masa, si bien se puede decir, bueno, actúa por cobardía, porque en grupo se animan a más cosas, a veces hacen actos valerosos e incluso de una moral, de una ética, dice, una eticidad mayor a la que si estuviese solo, no sé. Me sacrifico para salvar a mi soldado amigo, ¿no? A mi par, por ejemplo. Pero ahora, a pesar de que hayan 3 tanques de guerra, como en la película esta, el último hombre en pie, algo así, que era un tipo que iba rescatando soldados, y el tipo no quería usar fusiles ni nada porque creo que era evangelista, tiene una religión así muy estructurada que no le permitía matar, entonces él no mataba pero iba y salvaba gente, y pasó, o sea, es algo verídico. El tipo se exponía a riesgos fuertes por amor al otro. Fíjense cómo está el amor ahí, ¿no? Ahora bien, pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasa con el fenómeno de pánico? McDougall, que es el tipo que mencioné antes, dice, el pánico, el fenómeno de pánico es por una cuestión del contagio. Como mi compañero está en pánico, yo me paniqueo también, ¿no? Vamos a hablar de ahora del pánico. Y dice, no, no pasa por un contagio. Por ejemplo, en esta película, El último hombre en pie. ¿Por qué el tipo, aunque esté en una situación de que el tipo no tenía ningún fusil, no podía matar a nadie, aún así se sacrificaba, por más que no haya muerto, ponía su vida en riesgo para salvar a su amigo, por amor? Ahora, ¿cuál es la figura que pone Freud? Imagínate que el capitán pierda la cabeza, o sea, lo maten. Dice, ahí, porque en el momento un soldado grita, el capitán perdió la cabeza, o sea, el capitán murió, el capitán muere, y esto hace que la gente entre en pánico. ¿Por qué? Porque lo que unía era el amor que le tenían al capitán. Ahora, el capitán ya no está. Chao, muere entra en pánico. El pánico se genera a partir de ausencia de amor. Pero de amor en términos ampliados. ¿Sí? Lo que aglomeraba era el amor. Ahora, en Cristo es más difícil pensar que se muera Cristo. Por más que haya muerto en la cruz porque revivió. O sea, se resucitó, qué sé yo. Pero, a ver, es una idea Cristo en algún punto para Freud. Es difícil pensarlo. Pero dice, bueno, como es difícil, voy a agarrar una novela. Que la novela hablaban hacían el sepulcro de Cristo y después lo cambiaban de lugar. ¿No? El punto es que Cristo no pudo ascender al cielo. Y eso en la novela trajo pánico, trajo un montón de guerras, calamidades y demás. Me parece más difícil pensarlo en la iglesia, porque justamente en la iglesia Cristo, hay representantes de Cristo, si se quiere, como no sé, el Papa, pero no es Cristo, ¿se entiende? Es un representante. Así que bueno, eso. Respecto al capítulo 5, no quería dejar pasar a la familia, a ver si hay otras cuestiones, me parece que no. Vamos al capítulo 6 ahora, que es otras tareas y orientaciones en el trabajo. Ah, no, lo hice al revés, perdón. Expliqué antes lo del erizo que iba ahora. Así que bueno, ya saben el tema de lo del erizo. Y... A ver... Estoy viendo si hay algo más. Podemos pasar tranquilamente entonces al capítulo 7, ¿no? De la identificación. Perdón, ese equívoco. En realidad en el capítulo 6 entraba lo del erizo. En el anterior capítulo era solamente críticas a McDougall, ¿no? Vamos ahora al problema de la identificación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Freud, no? A ver, ok, ¿cuáles son las relaciones? Dice, quedan... ¿Por qué quedan? Bueno, qué raro, nunca me limitó un vivo. Bueno, no sé. ¿Cuáles son las relaciones entre personas? ¿Cómo se relaciona una persona con otra? No, en este caso dice cómo se relaciona entre creyentes, entre el ejército. Dice, bueno, una de las razones es por la identificación. Voy a esperar a que termine de transmitir por Instagram porque está... Ahí está. Y vivo en pausa, volviendo a conectar.
Espera un segundo. No sé qué. A ver, perdón, gente de YouTube, pero esto lo voy a terminar cortando. Bueno, no sé qué onda, por qué me cortó el vivo ahí. ¿Qué sé yo? Bueno, volviendo, ¿cómo se relacionan las personas entre sí? Por la identificación, ¿no? Vamos a hablar de los tres fenómenos. Él habla del enamoramiento, la identificación y la hipnosis. Vamos a agarrar primero la identificación, que le dedico un capítulo entero, que es el capítulo donde más se ve en la facultad. De hecho, en la facultad no se ve el texto entero. Se ve solo el capítulo 7. Por lo cual me parece cuanto menos interesante ver cómo se relaciona ese capítulo con el texto entero, ¿no? Vamos al problema de la identificación. Dice, ok, ¿no? Identificación, una de las relaciones que tiene la persona con un objeto. Este capítulo es donde más me parece que el yo tiene protagonismo, que yo decía que individuo no lo estaba usando de manera azarosa. Porque cuando hablamos de identificación hablamos de constitución del yo. ¿Y qué es el yo? El yo lo trabaja en un texto que se llama Introducción del narcisismo. Narcisismo. Introducción del narcisismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Dice, bueno, voy a ver cómo se constituye el yo mediante la identificación. El yo no es una instancia primera, dice Freud. De hecho, hay una frase de un poeta, era Rimbaud, que dice, el yo es otro. Que dice, el yo es otro, ¿no? Si bien uno puede pensarse como autónomo, distinto, ¿no? Como que el yo es algo diverso del otro, ¿verdad? Eso en algún punto es una ficción. El yo, dice, está dividido por muchas identificaciones. Vamos a ver qué es esto de la identificación. Básicamente es un collage de personas el yo. Un collage. Piénsenlo como una especie de collage. Nada de lo que yo pienso que es mío del yo es 100% mío. Es un rasgo tomado del otro. La identificación marca eso, es un rasgo. ¿Cómo lo explica Freud a tomar el rasgo? Bueno, hay investiduras en los objetos. Dice libidinales, amorosas, se las puede pensar en este texto. Se ama un objeto, ¿no? Hasta que ese objeto se pierde y se lo apropia el yo. Acá pone un ejemplo me parece muy gráfico, que es la relación que tenía un nene con su gato. Y decía, bueno, cuando el gato de ese nene se murió, el nene actuaba como el gato, ¿no? Entonces se nota como en esta cuestión de que el gatito se le murió al pobre nene, toma ese rasgo que le llama la atención del gato, ¿no? Y se lo apropia. Es apropiarse de un rasgo, no es al todo, es a un rasgo. Y obviamente esto lo va a hablar en el Edipo, el tema del complejo de Edipo. Y plantea la novela del pibe que quiere estar con la madre, pero no puede, y entonces el padre, bla, bla. Pero ¿cómo se maneja en la identificación en el Edipo? Dice, en el Edipo, el pibe quiere ser como el padre, el caso del varón, porque está iniciando, ¿no? Está recién empezando a conceptualizar el Edipo. En el Edipo funciona así, es la identificación, dice. Quiere identificarse al padre, ser el padre, lo copia, ¿no? Y tener a la madre. Si lo re mal leer. ¿No? Esto, por un lado, mientras que esté un momento de la vida, estas dos ideas pueden confluir hasta que en un momento colisionan y bueno, nada, ahí se
se estorba todo y nada, y ya esto entra en colisión, entra en el Edipo y demás. Pero, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Este ser el padre es lo de la identificación. ¿Y qué es lo que hace con el padre después el niño? Esto lo explica más adelante en otro texto que se llama El yo y el ello, ¿no? Como hay, como no se puede por lo que se llama el tabú del incesto, no se puede estar con la madre, dice, él se siente sin las capacidades de poder hacerle frente a esa demanda que le pide al nene, en este caso, pensando en un niño masculino, estar con la madre, ¿no? Hay una demanda que desde el propio cuerpo, llámese pulsional en términos, si quiere, más específicos, que le pide querer estar con la madre. Y como el yo se siente inválido, introyecta al padre, se lo come, usa la palabra comer, ya vamos a ver por qué la palabra comer, se lo come al padre y surge el llamado, esa introyección de ese rasgo del padre, surge el ideal del yo. Que no es ni más ni nada menos que el ideal del yo es esa instancia que te dice a lo que tenés que aspirar. Vos, como el Edipo querías ser como el padre, aspirás a el ideal del yo, querés ser como el padre. Tu ideal es ser como el padre. Ahora, esto te trae un montón de complicaciones, ¿no? Un montón. Como la instancia hipermoral, lo llaman. Este texto usa mucho la relación de la hipermoralidad que tiene el ideal del yo con el propio yo. Que, como dijimos anteriormente, es un collage porque dice está fragmentado con muchas identificaciones. Siempre a cada objeto de amor. Se pueden pensar tranquilamente en las relaciones de pareja, ¿no? Te gusta mucho una persona y bueno, algo de esa persona la tomás para tu personalidad y la haces propia, pero no deja de ser de un otro y no deja de ser una ficción necesaria el yo. Ficción necesaria, ¿no? Ahora bien, dice, creo que con este tema de la identificación, a ver si me queda algo más. Dice, no, me parece que no. Vamos entonces a ver si... Sí, acá está. Enamoramiento e hipnosis, ¿no? Dice, esta es la única manera de relacionarse con las cosas, identificándose con un líder. Se puede ver, ¿no? La identificación a un rasgo del líder. No sé, los metaleros se visten todos de negro, con cadenas y como el cantante de turno, qué sé yo. Es un rasgo que toman de ese cantante y se lo apropian, ¿no? Y lo hacen parte de su personalidad. Un ejemplo. Y con la música y las bandas pasa una banda. Pasa un montón esta cuestión de identificarse al líder de la banda y tomar, no sé, vestirse como el líder, pintarse el pelo como el líder. Pero esa no es la única manera. También hay otras. Como puede ser el enamoramiento y la hipnosis. El enamoramiento y la hipnosis. Dice, pero parte primero del enamoramiento. Vamos con el enamoramiento. Vamos con el enamoramiento. En el enamoramiento, dice, a diferencia de la identificación, el yo sufre otra transformación, ¿no? Acá en el enamoramiento, el objeto, ese querer ser como el padre, como dijimos anteriormente, ese querer tomar un rasgo del padre, acá ya el objeto queda en un lugar idealizado. Usa la palabra idealizar. Y quedas como embobado con el objeto. Como vimos en la identificación, el padre por un lado era temido pero amado porque era por un lado el que te daba protección, es el que te protege ante el instinto de... instinto no, lo dije re mal. Ante las ganas de querer estar con tu mamá, por eso lo querés, pero lo odias porque no te deja y lo introyectás. En el enamoramiento quedás embobado, idealizás al objeto. Dice... a ver, algo más. Voy a buscar una frase del texto donde me parece que habla bien de la cuestión esta de cómo describe el enamoramiento. A ver, como tengo mil pegatinas, ¿no? Que dice, queda casi humillado, dice el yo, pobrecito. Acá está, de idealización. ¿Dónde estás? El yo resigna cada vez más todo reclamo.
se vuelve más modesto al par del objeto que se hace cada vez más grandioso y valioso. Al final llega a poseer el amor mismo. Acá está. El objeto, por así decir, ha devorado al yo. Rasgos de humillación, restricción del narcisismo, prejuicios de sí, están presentes en todos los casos del enamoramiento. En los extremos no hacen más que intensificarse y por el relegamiento de las pretensiones sensuales ejercen una dominación exclusiva, ¿no? Yo lo que entiendo que dice acá que al objeto enamorado se le perdona absolutamente todo, es perfecto, no tiene fallas y el yo queda humillado, ¿no? Esta cuestión del yo lo trabaja también en la introducción del narcisismo, que dice algo así. La libido, como habíamos dicho, también es amor, puede manifestarse de esta manera. Tenés el yo por un lado en el narcisismo y tenés los objetos. Y está la libido que va y viene, ¿no? Cuando la libido está en el yo y pasa al objeto, la libido en el yo decrece, se hace más chiquita. Y el yo queda chiquito y el objeto se engrandece. Mientras que, al revés, en el narcisismo, se ama mucho al yo y queda el yo grande y los objetos chiquitos. En este caso estamos en el primer aspecto, que es el enamoramiento, donde el yo y el objeto chiquito, ¿no? En este caso estamos en el enamoramiento, estamos cuando el objeto es grande y el yo queda empobrecido, humillado, usa la palabra. Ahora, no, esperemos que dibuje esto de vuelta. Estamos en este aspecto, ¿no? En este aspecto del enamoramiento. Yo chiquito, el objeto. Siempre la libido no es que se puede tener en ambos lugares. Es como va y viene, ¿no? Por eso también se lo llama pseudo dualismo pulsional, porque no hay tal dualidad entre libido del yo, libido de objeto, libido yoica, ¿no? El objeto está idealizado, dijimos, ¿no? Pero se podría pensar, ok, mientras que en la identificación el yo se hace más grande porque se va comiendo partes, literalmente comiéndose partecitas del líder o del ideal del yo, el ideal a seguir. En el enamoramiento el yo se hace chiquitito. Se puede pensar así. Y dice Freud, no va por ese lado. Porque también puede pensarse que el yo queda de este lado. Porque como dijimos, como dice Rimbaud, el yo es otro. En el enamoramiento el yo puede quedarse de este lado y perderse en el objeto. Y después por otro lado en la identificación el objeto puede quedar acá adentro. Entonces esta distinción entre yo y objeto para pensar en enamoramiento y la identificación no está tan dividido. En algún punto son muy parecidos, dice. ¿No? A ver, esperen que... Acá estamos bien, ¿no? En un punto queda muy parecido. Pero dice Freud, lo que va a resaltar del enamoramiento es un estadio quizás previo del enamoramiento, cuando quedas embobado idealizando el objeto, que es la parte de la hipnosis. Cuando quedas hipnotizado, ¿no? Dice una cosa así. Se puede ver tranquilamente la diferencia entre enamoramiento y hipnosis. ¿Qué es lo que dice Freud? En el enamoramiento hay una meta sexual. En los pubertos, en las personas sale púberes, pero bueno, en los adolescentes, chau. En los adolescentes suele pasar de que por un lado pueden amar a una persona y querer tener relaciones con otra. Y a veces puede juntarse. Eso porque lo que habla del enamoramiento es el enamoramiento con meta inhibida o meta sexual. Puede tener una meta inhibida o sexual. Obviamente esto tiene que ver con el aglomeramiento. Meta inhibida significa que reprimiste, que querés tener sexo con el objeto, por así decirlo, con la persona, y surge el amor más romántico, si se quiere. Pero esto también está subyacente, es lo que dice para Freud. Ahora, en la hipnosis, esto de meta inhibida, meta sexual, no está, porque en la hipnosis no tenés por qué tener ganas de tener sexo con el hipnotizador o hipnotizadora. Pero sí hay algo de enamoramiento que se juega en la hipnosis, ¿no? En la hipnosis, dice,
También está el yo empobrecido, humillado. Pero también se puede pensar la hipnosis más para el lado de las masas, ¿no? ¿Y qué es lo que termina diciendo del lado de las masas? Cómo quedan embobadas idealizando al conductor, ¿no? La hipnosis, para Freud, permite pensar por qué es que las personas se comportan igual ante un líder o en una masa. Dice, no es por contagio porque yo me identifico al que tengo al lado. Lo que pasa es que quedan todos embobados con el líder. Hace una figura así, por ejemplo, acá está el líder. Y todos toman al líder de objeto. Todos toman al líder de objeto. Y como todos toman un rasgo del líder, quedan muy parecidos a él. Por eso no es que este se quiere parecer a este, sino que todos se quieren parecer al líder y por eso después todos se parecen entre sí, porque toman lo mismo, lo toman al mismo objeto como ideal del yo. Del yo. ¿No? Y eso es lo que terminaría explicando este capítulo, ¿no? La hipnosis la dejo para un poquito más adelante porque lo va a terminar de profundizar cuando habla de respecto de que el mundo se vuelve el hipnotizador, una cosa así. Bueno, y ya nos estamos acercando al final. Habla del instinto gregario, ¿no? El instinto gregario lo va a criticar Freud, es el capítulo número 9. Dice, el instinto gregario a él no le cierra. Acá es otro autor, también bastante biologicista, de nombre Trotter. Que dice, ok, lo que pasa es que la gente se aglomera, obviamente no tiene en cuenta el enamoramiento, se aglomera hay un instinto gregario en las personas que hace que se junte. Como las ovejitas, como los animales. Y acá vuelve a traer la metáfora, ¿cómo se llama? La metáfora de las células y el organismo, donde se juntan varias células y forman un organismo superior y bla, 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 y qué sé yo, ¿no? Y obviamente a Freud no le gusta esta interpretación porque el pensar que las personas se aglomeran por instinto deja de lado todo lo que tiene que ver con el líder, que tanto se esforzó Freud por explicar y que explicaría también un montón de concepciones dentro de la masa. Deja de lado al líder. Entonces dice, no solo es eso, ¿no? A ver, acá está. No solo es eso, no es que, vamos con el instinto gregario, ¿no? Me lo pongo a título, instinto gregario. No es que las personas se juntan por instinto. No es por instinto, para nada. Es por amor. Pero hay otra cuestión que también dice Trotter respecto al instinto gregario, que es cuando no perteneces a la masa. Cuando sos la oveja negra, ¿no? ¿Qué le pasa al niño? Dice según Trotter, cuando quiere pertenecer a la masa, pero lo rechazan. Dicen que el rechazo genera angustia. El rechazo genera angustia, ¿no? Hay una conciencia moral dentro de la masa que cuando se lo rechaza al individuo genera angustia. Dice, está muy lindo, pero yo tengo otra lectura, dice Freud, que tiene que ver más con un clan, con una cuestión de comunidad. Porque lo que en realidad termina pasando en la masa, dice Freud, es que nadie tiene que ser mejor que otro. El único que está por encima de todos es el líder. El resto son todos iguales. Y vamos a ver por qué. Vuelve a tomar a su lectura del Edipo, ¿no? O mejor dicho, la sexualidad infantil, donde dice que la angustia en el niño deviene no porque lo rechaza la masa, sino por la experiencia de un extraño, de un hermanito en este caso, ¿no? Aparece un hermanito y entonces, ¿qué pasa? La madre, si bien quiere a los dos por igual, al niño le da celos. Y esto le genera angustia, según lo que dice Freud. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Va al colegio y se junta con otros chicos que le pasa exactamente lo mismo que a él y forman un clan de niños, lo llama así, cuadrilla infantil, le dice, donde todos se identifican y cambian el celo cambian el celo, los celos, lo cambian por unión. Y esto también explicaría para Freud
¿Por qué es que, dice acá, habla del cantante o del pianista y sus fans, suponiendo, no sé, pongamos a Harry Styles, ¿no? ¿Por qué las fans de Harry Styles no se pelean entre ellas por amar al mismo objeto que sería Harry Styles, ¿no? Porque no hay chance de que Harry Styles le dé bola a ninguna de ellas, ¿no? La idea es que no le dé bola, porque si le da bola a una, según lo que dice Freud, ahí sí se pone mal porque ya tiene preferencia por una. Y como vimos que el líder no tiene que tener preferencia por ninguno en particular. Líder, tiene que amar a todos por igual. A todos por igual. Tiene que haber una simetría. Y se le exige a los individuos que haya una simetría y que nadie se distinga. ¿Sí? Cuando alguien se distingue ya aparece una deuda, un deber ser, un deber de que sean todos iguales. Por lo cual dice, no es gregario el instinto. No hay un instinto gregario. Ya la palabra instinto igual le jode a Freud. Dice que pasa más por una... ¿Cómo es que le dice? El hombre no es un animal gregario. Igual eso lo dice Nietzsche. El hombre no se maneja por un instinto gregario. El humano se maneja por un... ¿cómo es que le dice acá? Es un animal de horda. No es gregario, es horda. Y acá habla de otro texto, por eso les dije, es bastante complejo. Ya fíjense que citó un texto re difícil ya que es Introducción del Narcisismo. Y ahora vamos con el tema de la horda, que es otro texto que se llama Tótem y Tabú. Voy a tratar de resumirlo así nomás, como para ir cerrando. Animal de horda. ¿Qué es el animal de horda? Bueno, de ahí un mito que dice que es de Darwin, que dice que si le funciona este mito para explicar funciones dentro de la masa o puede dar cuenta de nociones que pasan cotidianamente, este mito, digamos, puede ser usado, ¿no? ¿Qué dice el mito de la horda? Antes había un padre hiperpotente, había un padre, vamos a hacerlo como hiperpotente, que cuidaba de todos sus hijos, ¿no? Les daba protección, les daba comida, les daba vivienda, bla. Pero que tenía a todas las mujeres, por lo cual este padre era hiperpotente y además no dejaba que ninguno de los hijos tenga acceso a tener a una mujer, ¿no? Se las quedaba todas para él. Entonces esto le molestaba a los hijos y deciden que lo mejor es matarlo. Se juntan como clan, pum, van y lo matan. Y después se quedan angustiados porque, como lo dije anteriormente, al padre lo amaban. ¿No? Al padre, como en el Edipo, ¿no? O sea, vos a tu hijo lo amás, dice Freud, lo amás, pero por otro lado querés tener lo que él tiene, que es tu vieja, según lo que dice Freud. Y entonces, el haber matado al padre le genera una angustia que dice, bueno, entonces nadie va a tomar el lugar del padre. Por dos motivos. Una, por duelo, por respeto al padre. Y otra, porque si alguien toma el lugar del padre, corre riesgo de ser asesinado. Pero lo que resalto es la cuestión del duelo, del afecto al padre. ¿No? Tiene un afecto al padre. Y después, el padre muerto es mucho más potente que el padre vivo, porque la idea del padre pasa a ser lo que va a regir a esta horda. Resumido así nomás el plot de Tótem y Tabú, vamos a por qué Freud cita en Psicología de las Masas que el humano es un animal de horda. Y dice, acá podemos pensar dos tipos de psicologías. Una psicología del líder o del padre y otra de la masa. Ya estuvimos hablando mucho de la masa, de que tienen que ser todos iguales, ¿no? Ya estuvimos hablando un poco de que todos tienen que ser igual de amados por el líder. ¿Qué pasa cuando se muere el líder en la guerra? Por ejemplo, ¿no? En el capitán, etc. Dice, voy a hablar del padre, ¿no? Tiene que ser fuerte incluso cuando está aislado, porque esa es una cuestión, ¿no? El individuo dentro de la masa, al estar solo es inválido. Necesita de otras personas para... En general las personas vivimos en comunidad, necesitamos de un otro
para poder subsistir. Si no, ¿cómo carajo tengo la luz? ¿Cómo tengo la cámara acá? Alguien tuvo que... O sea, está bien, se puede pensar, hay medio como una cuestión de época, pensar que hay cierto individualismo de que yo me gané con mi sudor, que está bien, no lo niego, pero también es cierto que gracias a la fuerza de trabajo de otras personas es que estamos como estamos ahora. No se puede pensar, no podemos pensar individualmente aislado de un otro, ¿sí? Bien, por lo cual necesitamos de un otro para poder garantizarnos ciertas comodidades, ¿no? Es hiperpotente, narcisista, bla, 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 ¿no? A ver, algo más. Pero respecto a la sugestión y la hipnosis, dice, hay algo del padre que genera miedo. Hay algo del padre que genera miedo. ¿Por qué? Porque el hipnotizador, cuando habla de la figura de hipnosis, que dije que lo iba a dejar para ahora, porque ahora es donde más se pone a hablar de la hipnosis, me parece a mí, dice, el hipnotizador con la mirada, lógico, hipnotizador, con la mirada hipnotiza, ¿no? Valga la redundancia, la mirada. Pero esta mirada muchas veces suena insoportable. Es tan fuerte el padre. Igual lo vamos a revivir porque acá lo maté. Vamos a revivirlo para que se vea la potencia. Es tan fuerte el padre ante el individuo que con la mirada intimida. Dice, si no, fíjense el ejemplo de Moisés, que él tuvo que ser el intermediario entre Yahvé y el pueblo judío porque era insoportable la mirada de Dios. Entonces, Moisés tiene que intermediar. Ahí cito otro texto, Freud, que es Lo siniestro, en alemán Unheimlich, que es algo de que lo familiar de la mirada, algo de la familiaridad de la mirada se vuelve perturbadora, ¿no? Daría para otro video más, el Unheimlich, pero quiero citar esto como algo de lo habitual, de lo hogareño, algo así, como es una traducción así la que hace Freud cuando va a la enciclopedia y ve que la palabra siniestro tiene algo que ver con lo familiar. Como que algo de lo familiar se vuelve perturbador, ¿no? El hipnotizador también con la mirada perturba. Dice, hay otros mecanismos de hipnosis, puede ser mirar un objeto brillante, puede ser escuchar un ruido monótono, pero lo importante del hipnotizador es que el mundo del hipnotizado se vuelve el hipnotizador. El mundo se reduce al hipnotizador. Me quedo rejuntito acá. El mundo se reduce al hipnotizador, ¿no? Y a ver si falta algo más. Bueno, me parece que objeto ideal del yo. Bueno, ya hablamos de que este es un objeto, ¿no? Para que todos quieren seguir. Ah, otra cuestión, me acordé. Algo que es del hipnotizador y demás. Bueno. ¿Qué pasa con este ideal del yo que dije que era, acá vemos cómo es el padre hiperpotente, que todos le temen pero que lo aman, que le da cuidado, qué sé yo, que también después cuando se lo comen los muchachos, como dijimos anteriormente, se identifican al padre, toman un rasgo del padre, se lo comen, ¿no? Y lo introyectan, y la idea del padre se vuelve peor, se vuelve más hiperpotente, y eso es lo que deviene ideal del yo, dice Freud, que lo trabajamos hace unos minutos. Dice... Hay veces que el ideal del yo, ¿no? Del yo, ¿no? Que después, más adelante, lo llama super yo, vamos a llamarlo por el nombre, me parece super yo. Habla de una instancia moral. Y acá donde voy a empezar a finalizar el video respecto a la moralidad y al super yo. Porque las masas exigen que seas de una manera, ¿no? Ya lo dije anteriormente, pero me parece que con la idea del super yo lo vamos a poder dar más cuerpo, ¿no? Exigen que seas de una manera, ¿no? Si sos metalero, creo que en el metal creo que pasa bastante, no podés escuchar música pop, o por lo menos me acuerdo de una época que había visto en internet que los metaleros quemaban discos pop, ¿no? Hay alguna movida entre metaleros que quemaban discos pop. Entonces, hay una exigencia, un deber ser que le exige el padre de, si vos querés pertenecer, debés hacer esto, que después si no lo haces genera una culpa. Esto es moral. Ahora, volvamos a la frase que cité. Somos moralmente superiores, ¿no? Entonces sos un boludo. ¿Cómo vas a votar mal si somos moralmente superiores? Hay una exigencia por parte del líder de la masa de tomar un aspecto de él.
Yo estuve promocionando esta charla con la película The Wall, ¿no? Fíjense a partir de cuando está In the Flesh, o sea, termina Comfortably Numb, empieza In the Flesh, miren ese fragmento hasta casi el final y van a darse cuenta de esa hipermoralidad cuando dice el cantante que se llama Pink, ¿hay algún maricón en esta sala? Porque lo vamos a sacar de la pared, lo sacamos de acá, ¿no? O si había un judío, ¿no? Y se pone así. Y la parte de Waiting, ¿cómo se llama? Waiting for the Worms es la donde más se culmina el sentimiento de masa, ¿no? Esta moralidad que hay. Y otra cuestión que me parece señalar respecto a la moral, y esto ya me parece que ya cierro, que dice, ok, dice Freud al final todos estamos atravesados por masas, porque todos nos identificamos a algo. Como dijimos, el yo es un collage. El yo es un collage. Sí, un collage, ¿no? Tenemos rasgos de muchas personas, entonces, sí, podemos pertenecer a muchas masas. Es imposible pensar mediante la racionalidad, estoy dentro o fuera de la masa, ¿no? Si estoy racional, estoy fuera de la masa. Si estoy poco racional, estoy dentro. No, es imposible porque afectivamente nos interpelan las personas y afectivamente tomamos rasgos de las personas y de alguna u otra manera estamos en la masa. Un ejemplo de masa racional, el cientificismo. Y si no, vean la película Oppenheimer y fíjense cómo funcionaban. Hasta tienen un cartelito con un número. Para que se den una idea hasta que cómo la racionalidad es enturbia la manera de pensar en la psicología de las masas y el análisis del yo. Pero sí voy a citar a Sartre. Porque Sartre sí puede dar con un problema de la masa. Que es el problema de la singularidad. ¿Qué dice Sartre? Sartre dice, el humano es un agujero en la plenitud del ser, ¿no? Hay que pensar la masa, por más que estén todas las personas, son exactamente iguales ante el líder, cada persona aporta una singularidad. Para Sartre sería una nada. Como el humano es nihilización, no importa eso, no importa que es la nada, no. Lo que quiero mostrar es que por más que se haya una presunción de unidad, cada persona individualmente es distinta entre ellas. ¿Se pueden asemejar en algo? Sí. Pero hay una singularidad que agujerea esa plenitud de ser, ¿no? Por ejemplo, otro autor, Levinas, dice, cuando el otro habla muestra su diferencia. Una cosa así, como que el lenguaje es el discurso en respecto a esta cuestión de la paridad del nosotros. La masa es un nosotros, que más o menos pensamos todos iguales, pero cuando el otro habla y dice, no, la verdad, me gusta Pink Floyd, pero detesto el disco de Wall. Dice, flaco, ¿cómo te va a gustar Pink Floyd y detestás The Wall, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muestra una diferencia. Hay una cierta ilusión, por eso el yo también es ilusorio. Quiero marcar esto, ir cerrando. Yo ilusión del narcisismo de pequeñas diferencias, esto que estuvimos trabajando, ¿no? Esa ilusión de comunidad, que si bien está buena la ilusión de comunidad porque nos permite que vivamos bien, para que no estemos peleando, porque dice Freud que el amor es lo que junta y hace que no se pelee la gente en un momento. Es interesante no perder esta vista, que no se resuelve por la racionalidad, me parece, la idea de que si soy racional puedo estar fuera de la masa y soy recapo. No, ya inherentemente hay una singularidad que hace que no se pueda formar la masa. La masa es ilusión, ¿no? Y hay que ver cómo rescatar, me parece que la pregunta sería cómo rescatar esa singularidad sin pasar por la idea de razón y que sos un pelotudo por votar mal o votar bien. Eso es lo que quería transmitir, ¿no? Perdón que lo estuve hasta ahora charlando de esto, pero lo que quiero transmitir es que no pasa para mí por la idea de una racionalidad, que razoné mejor, entonces tengo mejores... sí, puedes tener quizás mejores, peores argumentos, ¿no? Eso depende un poco de cómo lo fundamente. También Freud dice, hay que ver, porque también se puede pensar que las personas grandes autores literatos, son inherentemente genios, pero dice, hay que ver cuánto de ese prestigio que tiene ese artista no es por una cuestión de que la masa lo tiene como idealizado, ¿no? Por ejemplo, se puede pensar tranquilamente. Y quiero cerrar con una cita de Heidegger, que también, para mostrar que también es imposible en algún punto estar dentro de una masa, ¿no? Esas son las dos cosas que quiero resaltar, por un lado. Que la idea de que somos todos iguales dentro de una masa es una ilusión, por un lado, y que también que es imposible estar fuera de la masa en algún punto. Heidegger trabaja esto en el Ser y Tiempo. Hay una cita acá, que cómo es que una persona en su cotidianidad, dice Heidegger, se queda dentro de la masa, ¿no? Queda inmerso dentro de la masa e incluso
casi, no digo de manera voluntaria, porque no uso ese término como dije anteriormente, no de una voluntariedad consciente. No es que digo, ay, yo decido estar acá. Es como que actúas así. En la cotidianidad, no te preguntás cómo te manejas. Vos no sé, yo voy, abro la heladera y me hago un sándwich. En ese sentido de cotidianidad. De cotidianidad estás inmerso en un mundo que no te preguntás. No vas por la vida preguntándote por qué estás haciendo lo que haces. O sea, lo haces y chau. Un poquito sí, pero son los menos momentos. Y usa el concepto del impersonal se o el das man, ¿no? Y esta frase dice, gozamos y nos divertimos como se goza, leemos y vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga, pero también nos apartamos del montón, como se debe hacer. Encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, pero no como la suma de ellos, describe el modo de ser de la cotidianidad, ¿no? Esta idea de masa, hacemos lo que se hace, pensamos como se piensa, es un impersonal. ¿Quién carajo? Nadie. Acá de vuelta el tema de la singularidad, ¿no? Pero por más que actuemos como se actúa, siempre hay una singularidad que nos distingue de un otro. Y esa distinción no tiene por qué ser leída en términos de narcisismo de pequeñas diferencias, ¿no? Y eso es lo que quería plantear hoy. Perdón si fui medio caótico, en un momento medio que me confundí de páginas. Pero espero que se haya entendido. Es un texto que me costó bastante porque fíjense que habla de muchas cosas al mismo tiempo. Cualquier cosa igual me lo dejan en los comentarios. Ahora en un rato lo subo a YouTube para los que están en Instagram viendo. Gracias por los que comentaron y estuvieron y vieron. Después, bueno, pero en un rato lo voy a subir a YouTube con mejor calidad. Y nada, la verdad es un texto que tenía ganas de leer hace bastante. Y bueno, espero haberlo hecho de una manera entendible. Así que sin más que decir, si alguien quiere decir algo, escribir algo en este momento, lo puedo hacer ya. Y si no, corto la transmisión y nos vamos a comer. Bueno, es temprano, son 7 menos 20. Así que bueno. Nadie tiene nada que decir más de lo que dijeron. Les mando un abrazo grande, gracias por ver, gracias por estar y nos vemos el mes que viene con otra charla de este tipo.